Muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Van a poner una hojita ahí en su casita o donde estén, una hoja. Van a poner su nombre empezando por apellidos. Sus dos apellidos, por favor. Primero. Dos apellidos, por favor. Primero. ¿Vale? Solo una página necesito. Le ponen abajito de su nombre histología. Y abajito de histología le ponen digestivo. ¿Vale? Nombre empezando por apellidos. Segundo renglón, histología. Tercer renglón, digestivo. Dos columnas. Abajo de eso, dos columnas. De la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Al ladito, columna de la derecha, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Así de fácil y sencillo. Esa es su hoja de respuestas. Su hoja de respuestas. Otra vez, primer renglón, nombre con sus dos apellidos. Segundo renglón, histología. Tercer renglón, digestivo. Abajo de eso, dos columnas. La de la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. La de la derecha, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Esa es su hoja de respuesta que están haciendo en una hoja limpia, lista. ¿De acuerdo? Hoja de respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a compartir pantalla. Una presentación de PowerPoint. PP. Como siempre que damos clase, ¿no? ¿Sí? La primera diapositiva, pues dice examen. Las siguientes 10 diapositivas tiene cada una pregunta. Una pregunta por diapositiva. Hasta arriba dice el número. 1, 2, 3, hasta el 10. 10 diapositivas, 10 números, 10 preguntas. Si en algún momento se pierden, vean hacia arriba y ahí está el número de la pregunta en la que vamos. Del 1 al 10. En la parte de abajo donde va el texto, va la pregunta. Está escrita la pregunta, tardan 2 segundos en leerla, 3 segundos en leerla. Y abajo de la pregunta hay 4 opciones. A, B, C, D. A, B, C, D con su respuesta correcta. ¿Sí? Así son todas las 10 preguntas. Texto, que es un renglón o menos. 4 opciones. A, B, C, D. Con sus, obvio, sus respuestas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Leen su respuesta, perdón, leen su pregunta. Solo la leen. 3 segundos. Leen las respuestas. 5 segundos. Escogen la correcta. Solo hay una correcta. En su hoja de respuesta solo ponen la letra, no pongan texto, no pongan nada. Ya tienen su hoja de respuestas del 1 al 10. Tienen que poner 10 letras, lógicamente las correctas. ¿Sí? Les voy a dar 20 segundos por pregunta. 20 segundos por pregunta. Los que estudiaron en 10 contestan. Repito, leen en 5. Las respuestas están ahí listas. Son automáticas casi. Los que me pusieron atención en clase sacan 10. Todo lo vimos. Está muy fácil. ¿Sí? Entonces, concéntrense. No se pongan nerviosos. Los nervios no sirven para nada. Concéntrense. Dedíquense. Si quieren copiar, copien, pero se van a tardar mucho y se van a perder mucho. No me voy a regresar en ninguna respuesta, ninguna pregunta. Oiga, se espera tantito. Oiga, es que no la vi bien. Oiga, es que la puedo regresar. No.
Les voy a avisar, inicio, y pongo la 1. 20 segundos, aquí tengo mi cronómetro, yo llevo el tiempo, no se preocupen, tengo aquí mi cronómetro junto a mí. Ustedes concéntrense en leer las preguntas y leer las respuestas. Poner en su hojita sus 10 respuestas. No les voy a avisar cada que cambie. Pongo la pregunta 1, es lo único que voy a decir. Empiezo, pongo la 1. 20 segundos, la cambio. No les digo nada. 20 segundos, la cambio. Y así hasta que acabe. Cuando se terminen los 20 segundos de las 10, esto es cuando acabemos nuestro examen, las 10 preguntas, yo les voy a decir, ahí sí ya les hablo. Terminamos, se acabó el examen. ¿Sí? En ese momento ustedes le toman foto a su hojita con sus 10 respuestas, todo súper claro, no me tachoneen, no me encimen letras, luego la A, ay, es que era D, pero se parece a la A. Ay, es que era A, pero se parece a la C. O sea, bien, una letra, A, B, C, D, practiquen ahorita en lo que estoy hablando. A, B, C, D, con lápiz, con pluma, con lo que quieran. Pero escríbanlo bien, claro. Si está mal, si no lo entiendo, si no le ponen suficiente colita a la A o suficiente palito a la D, pues está mal. ¿Sí? Por eso les digo, no se pongan nerviosos. ¿Cuánto tardas en escribir una A? Medio segundo. Una C, un cuarto de segundo. ¿Sí? Tienen 20 segundos por pregunta. ¿Vale? Entonces, así le hacemos. Termina el examen, les digo, tienen un minuto, hasta es demasiado. Una selfie la mandan en 10 segundos. Se toman y luego la mandan. Rapidísimo, son muy hábiles. Un examen lo van a mandar rapidísimo. ¿Qué va a suceder? Todos tienen mi número, todos tienen mi WhatsApp personal. No lo manden al grupo, mándenlo a mi WhatsApp personal para que yo lo vea. Solo yo vea sus respuestas, solo yo. Si lo mandan al grupo, todo el mundo va a ver sus calificaciones. Y no, a mí no me preocupa. Yo lo digo por ustedes. Mándenmelo a mi WhatsApp personal. Ahí está en el grupo mi número. Si no, sáquenlo, rescátenlo ahorita porque lo van a necesitar. Entonces, le toman foto, yo les digo, se acaba el examen, le toman foto, me lo mandan al WhatsApp personal, al mío. Y se acabó. Esto termine, nos regresamos y entre todos contestamos las 10 preguntas, las 10 respuestas y ya. Revisamos el examen y ya todo el mundo sabe que sacó. Después yo los califico. Pero ustedes, hoy mismo, después del examen, saben que sacaron. ¿Vale? Y ya, se acabó el examen. 5 minutos, menos. Estoy tardando más en contarles en lo que va a durar el examen. ¿De acuerdo? Entonces, yo confío en ustedes. Son 27. Concéntrense, dedíquense. Repito, si me pusieron atención a la clase, todos se lo van a saber. Si no me pusieron atención, bueno, pues ya no puedo hacer gran cosa, ¿no? ¿Vale? Esto es nada más de escucharme. Y si me escucharon, adelante. Salió. Si estudiaron, adelante. He estado revisando sus trabajos, he revisado algunos, otros me falta todavía, pero ahí vamos, me quedan 3 días con ustedes. ¿Vale? Y terminando, bueno, pues vemos la clase de respiratorio, que es mucho más rápido que digestivo, es enorme. ¿Dudas, preguntas, algo? Hablen ahora o callen para siempre, todo clarísimo, seguros. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Luego Gracias. se me confunden y a la mera hora dicen, no, es que Todo no. fine, profe. Excelentes, están como para 10 ustedes. Si no sacan 10, de verdad me voy a sentir muy triste. Y ustedes más. ¿Van bien? Excelente. Ustedes son muy listos, así es que concéntrense, por favor. Déjenme poner la present. Listo, ya lo veo.
¿Fuerte y claro? Sí, ya sabes. Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo espero que ya todo el mundo tenga su hojita ahorita lista. Ya no hay excusas ni pretextos. Concéntrense, 3 minutos, 3 por 2, 6, no más, 5 minutos, ya se acabó. Sí, antes que dar y ya se acabó. ¿Vale? Ok, entonces tengo mi cronómetro y comenzamos en este momento, ¿sí? ¿Listo? Le tomamos foto. Mandamos a mi WhatsApp, por favor. Tienen un minuto. Es rapidísimo. Foto y lo mandan a mi WhatsApp personal. Ya debo estar recibiendo. Ya debo estar recibiendo. Uno. Ahí viene. Solo tengo dos. Necesito 30 más. Vamos.
Ajá. 8 solamente. ¿Qué están haciendo? Vamos. A ver, quitar el tiempo, ¿eh? Si se acaba el tiempo, ya no recibo más. ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Ya? ¿Todos? ¿Ni uno más? Bueno, entonces a las 11:24 se acaba. Ya los que llegaron después ya no cuentan. 11:24. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver las respuestas, ¿va? Para que todos estemos felices y contentos con nuestra calificación. A ver, ¿quién me dice la primera? Número 1. C. C, ampolla de váter. ¿Sale? Perfecto. La 2, ¿quién me dice la 2? Hola. La 2. Según yo también C. No sé. También C, es Stenon. Perfecto. La 2 es C, Stenon. 3, flexo de Meitner. Facilísima. B. B de Beto. De Beto a saber. 4. Otra facilísima. C. C de circular. Excelente. C de circular. 5. Facilísima. Hasta se las puse hasta arriba. Hola. ¿Cuál es? ¿Ya se fueron o qué? A. Es la A, el epitelio, lo demás hasta arriba, ¿no? 6. ¿Quién me dijo? Donde está el ángulo de Trace, ¿no? Yo puse la D. La No sé si está D, bien. la cuarta, ¿cierto? D de dedo, Sí. donde termina todo el rodelo, ahí les dije, está el ángulo de Trace, y ahí se acaba el alto. Fíjate, facilísima también. A. Ah, no, la papila es todo el botón, todo lo grandote, el jitomatote así. Eso es la papila.
La basal es la que forma todas las demás células y se va hacia arriba. La neurona aferente es el nerviecito, por eso es neurona. El receptor gustativo es hasta les puse los dibujitos solitos, ¿verdad? Miren, esto no lo vamos a ver. Son las vías, los triangulitos, cuadraditos, azules, rojos, amarillos. Este es un receptor gustativo, es una celulita. Este es el que reconoce el sabor dulce, solo, salado, amargo. Es el receptor gustativo, ¿sale? La papila es toda la bola con muchas células diferentes que tiene el poro gustativo. 7D. 8. También está facilísima. Lo vimos desde la primera clase. Hola. A ver, la nerviosa es para dar impulsos, para dar comunicación. El epitelio es el de hasta arriba, pues no puede dar soporte. La B. ¿Ah? La B. La B, ¿para qué nos sirve? Muscular mucosae. Para apretar las glándulas, acuérdense. Muscular, aprieto las glándulas y exprimo. ¿Sí? ¿Cuál me queda? La lámina propia, acuérdense que es la que está bajito de la mucosa. Es la que nos da el soporte celular a todo lo de arriba y es la que le llegan de la submucosa a los vasos sanguíneos, oxígeno y nutrientes. ¿Vale? 9. Esta también está regalada. El hexadrilátero. ¿La D? ¿La B? La D de dedo. Ah, La A. El ducto biliar, la vena porta y la arteria hepática son la triada portal. La que queda en medio del centro y por eso se llama vena central, queda en el centro solita. Es la A, ¿sale? Las otras tres son de la triada. ¿Y la 10? Fácil. ¿Cuál es? Porque les dije, esta solo tiene hoyos. La B. La B de Beto, criptas. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado son vellosidades y microvellosidades. En el intestino grueso, pues es la cripta, los agujeros, ¿sí? Agujeritos. ¿Listo? Todos 10, ¿a poco no? Estuvo facilísimo. Bueno, vamos a ver lo de ventilatorio un ratito, ¿va? Un poquito más sencillo con todos los conceptos que ya tenemos. Bueno, les guardo, les digo, nada más les digo eso. Los exámenes que tienen, así vamos a ir acumulando, nos faltan 3. Ahorita vamos a ver lo de ventilatorio. Es más fácil porque no tiene tantas divisiones. Es más fácil porque algunas cosas ya las vimos. Es más fácil porque los conceptos que vimos en digestivo se aplican mucho en este. Por eso les decía, un epitelio se aplica a muchos tejidos. Entonces, nos sirve el conocimiento. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver lo de respiratorio y yo espero, yo creo que si nos da tiempo, como en una hora, acabamos la histología. Es relativamente sencilla. Tiene su chiste también, pero otra vez les digo, los invito, pónganme mucha atención. Me ponen atención, con eso es suficiente para que puedan usar sus exámenes muy fáciles, creo yo. ¿Vale? Entonces, no es la intención reprobarlos, la intención es que aprendan mucho. ¿Van bien? Entonces, vamos a trabajar con esto. ¿Dónde está la presentación? Y les decía, pues estoy guardando sus calificaciones de sus trabajos y de sus, ahorita ya de este examen, obvio al rato lo califico.
Y ya el jueves, yo creo, ya les doy calificación total. ¿Vale? Rápido y fácil. Obvio, nos falta. Hoy es ventilatorio, ya se ve ventilatorio. Los otros dos sistemas que nos faltan. Ya se ve. También, gracias. También son muy fáciles. El más difícil es gastro, por eso. Y es más difícil porque es más información. Entonces, tarda uno más. Los otros tres son 1 o 2 días. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ventilar. Cardiovascular, pues es una célula, el corazón nada más. Y renal, pues es un grupo de células que están en la nefrona. ¿Sale? Entonces, no se preocupen, pónganme atención, 3 clases más y seremos inmensamente felices. Oigan, ¿el jueves empiezan? Luego, el siguiente curso. Sí, el jueves empezamos el otro. Ok. Bueno, vamos a darle a esto. Entonces, sistema ventilatorio, se le llama sistema ventilatorio porque nosotros como organismos ventilamos. Muchos autores, personas, médicos, lo que sea, le llaman respiratorio, pero está un poquito mal. Los que respiran son las células a través de los maravillosos organelos que se llaman mitocondrias. Ahí es donde hay una vía bioquímica que se llama cadena respiratoria. ¿Sí? Esa es la verdadera respiración, es una serie de intercambio entre oxígeno, entre carbohidratos como la glucosa y una serie de enzimas, proteínas y más que favorecen la producción de energía. Por eso a este sistema se le llama sistema respiratorio a nivel de la mitocondria. Respira la célula por medio de este organelo. Nosotros como organismos, muchos de los mamíferos, lo que hacemos es ventilar. ¿Qué es ventilar? Meter aire al cuerpo, a los pulmones específicamente, inspiración, ¿sí? Y sacarlo, expiración, ¿sí? Entonces, la combinación de los dos mecanismos, inspiración y expiración, a eso le llamo ventilación. Entonces, por eso este sistema se le conoce como ventilatorio, ¿sale? Entonces, y la idea es que llevemos el aire hasta primero los pulmones, los alvéolos, que ahorita les voy a contar cómo están, y a través de esa celulita logremos introducir el oxígeno a nuestro cuerpo, el oxígeno que viene en el aire, en concentraciones específicas. Y sacar nuestro dióxido de carbono que es desecho, esa vía respiratoria que les conté de la mitocondria, de la célula, esa me desecha, me elimina, me saca otro gas que es el dióxido de carbono. Nos enseñan en la primaria, ¿no? Entonces, sacamos el dióxido de carbono, lo pasamos al alveolo, que ahorita les voy a contar, y lo sacamos otra vez, por eso expiramos. Entonces, nosotros como organismos, ¿sí? Ventilamos. Por eso, aquí les puse sistema ventilatorio, ¿de acuerdo? Entonces, igual que el tubo digestivo, ¿se acuerdan? El tubo digestivo se llamaba tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo. Igual que el tubo digestivo, lo dividimos aquí, bueno, nombrándole superior e inferior, ¿sí? No es alto y bajo, pero igual lo dividimos en dos, superior e inferior. Le llamo superior a estas zonas, que es la cavidad nasal, la faringe que ya conocemos y la laringe que medio mencionamos. Estas tres estructuras componen el tracto respiratorio superior. ¿Por qué se le llama tracto? Porque vuelve a ser un sistema de tubos, así como el digestivo es otro sistema de tubos. La diferencia con el digestivo es que este tiene entrada, pero no tiene salida como tal. En el digestivo sí vimos que podías entrar por esta cueva, ir caminando y encuentras salida, ahí abajo, ¿no? En esta cueva tú entras, no hay salida. Entonces por eso le dicen tracto, el otro es tubo. ¿Sí? Tracto porque no solo tengo entrada,
no hay salida como tal, por eso tengo que inspirar, meter aire, expirar, sacar aire. ¿Sí? Ok. Repito, superior e inferior. Vean cómo muchos autores le ponen respiratorio, ¿no? Entonces, muchos lugares, diapositivas, situaciones le van a llamar así. Y lo justifican porque dicen que al final lo que quiero respirar, solo pues que eso no, lo haces en estas células sí, pero en todas las células del cuerpo, entonces pues ya, hice encima un poquito el concepto, pero bueno, te los aclaro. Estas células que tengo aquí son muy variadas, muy variadas. Así como vimos en la cavidad oral que tiene muchas células diferentes, aquí en la cavidad nasal, bueno, tiene algún tipo de células diferentes. La faringe, que ya no nos vamos a detener porque ya la conocemos, es la misma. Solo utilizo el tubo faríngeo. Ya les recuerdo, aquí tenemos dos orificios. Uno que se va al esófago a través del esfínter esofágico superior y a la laringe, que vamos a ver ahorita el epiglotis. Entonces, estas zonas son variadas y se pueden utilizar tanto para la vía ventilatoria como la vía digestiva. Por eso se le conoce a esta zona respiratorio superior por esa variabilidad histológica que tengo. Cuando hablo del respiratorio inferior empiezo en la tráquea. Después de la laringe, aquí no se ve muy claro, pero ahorita se los marco. Este dibujito solo me permite contarles que lo divido en dos. Aquí inicio con la tráquea. La tráquea, los bronquios, con sus subdivisiones, también ahorita se las cuento, en muchísimas divisiones, ¿sí? Y el parénquima, que son los pulmones, ya les conté que es un parénquima, ya les expliqué, ya saben ustedes ahorita que es un parénquima, que son los pulmones, ¿sí? Parénquima pulmonar en este caso, y ahorita les voy a dar las células que lo componen al parénquima pulmonar. ¿Mm? Entonces, fíjense que este tipo de células, así como el digestivo, ¿se acuerdan? Del esófago para abajo, básicamente tengo 4 capas. Aquí, de la tráquea para abajo, básicamente tengo las mismas células que recubren la superficie. Y ya, son tubos de conducción se les llama. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir definiendo. Entonces, por eso lo divido en superior e inferior. ¿Vale? Entonces, vamos avanzando. ¿Qué tengo primero? La cavidad nasal. Otra vez, como esto es una cavidad, es una cueva. Esto también es una cavidad, es otra cueva. ¿Y qué tengo? ¿Vale? Aquí tengo el orificio nasal, lógicamente es un agujerito. El vestíbulo nasal, ¿sí? La primera zona de cualquier lugar es un vestíbulo. Ya les había hecho la referencia de los hoteles, donde cuando entras al hotel, lo primero que entras es el vestíbulo. ¿Sí? Entonces la zona de recepción, por eso esta zona, así como tengo un vestíbulo aquí también tengo un vestíbulo. ¿Sí? ¿Vale? En esta cavidad voy a tener estas estructuras que se llaman cornetes y son una especie de salientes. Ahorita les digo para qué las queremos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí abajito tengo algo que se llama cuanas. Ahorita les pongo otro ustedes. ¿Qué tengo aquí? La nasofaringe, ¿recuerdan? La nasofaringe es el orificio. La adenoides, que ya les conté, pertenece al anillo de Valtevia. ¿Sí? Algo muy importante, bueno, son los huesos que forman a nuestra cavidad. ¿De acuerdo? Aquí tengo el paladar duro, que es parte del maxilar. ¿Se acuerdan? El maxilar que tengo en la parte superior de la cavidad oral. Aquí me sirve de piso. ¿Sí? Este es el techo, como si ustedes estuvieran, no sé, en la sala de su casa y arriba está su cuarto. Lo que es el techo de la sala es el piso de mi cuarto. Así es, el maxilar es el piso de mi cavidad nasal. Están incrustados nuestros dientes, ¿sí? Entonces, este es el piso de mi cavidad nasal y hacia arriba tengo estos cornetes, ¿vale? Aquí tengo huesos propios de la nariz, ¿sí? Huesos, el etmoides, el esfenoides,
y una serie de huesos que me forman esta cavidad. Tengo dos cavidades, izquierda y derecha. Así como ven sus orificios, aquí nos falta un poquito de vellito que se llama, ya se me olvidó, ahorita les digo cómo se llama, vibrisas, se llaman vibrisas, ¿vale? Que tenemos todos en la naricita y que las niñas les gusta mucho arrancarse estos vellitos, porque luego crecen y se salen hasta acá afuera. Ya verán a muchos chicos o señores grandes que traen aquí todo esto salido, ¿sí? Y aquí tengo cartílago. Si ustedes se tocan su nariz, pues pueden mover esto, ¿no? Es sólido, pero no tan sólido como el hueso. Si tocan la parte frontal, es sólido. Aquí se puede mover. ¿Por qué? Pues porque le doy cierta capacidad a este conducto de meter aire y sacar muchas cosas que vienen del tracto inferior, ¿sí? Esto pues está rodeado como la cavidad oral de mucosa que voy a dividir en dos zonas, ¿sí? Mucosa que voy a dividir en dos zonas. Mucosa de la cavidad nasal, que es básicamente todo lo que estamos viendo aquí, y la mucosa olfatoria. Aquí les dije, tengo el piso, ¿sí? El piso a través del maxilar, que se me olvida, no se me olvida, sino luego les había dicho que este es el maxilar superior y a veces antes le llamábamos el maxilar inferior y después cambió la nomenclatura. Ahorita solo es maxilar a secas, ¿vale? Pero luego me acuerdo y les digo maxilar superior. Por eso. Pero bueno, ya les expliqué eso. Este es el piso. Arriba tengo el etmoides, este es el hueso etmoides. ¿Sí? Y a través de este hueso yo puedo mandar células a una parte del sistema nervioso que se llama bulbo olfatorio, y estas células son muy importantes. Con estas percibimos olores. A los que les dio COVID saben que se afectó mucho estas células, por eso no perciben los olores, porque de alguna manera estos virus lastiman al sistema nervioso y lastiman a estas célulitas. Y por eso algunos pacientes que les dio COVID no pueden percibir olores, no sensan el olor, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Este es diferente, es la mucosa olfatoria. Ahorita vamos a ver sus partecitas. Todo está rojito. Les iba a contar, estos cornetes superior, inferior y medio, vean cómo son como pliegues. ¿Qué está sucediendo aquí? Dos cosas. Cuando ustedes inspiran, les comentaba, aquí está el aire alrededor de todos nosotros. Necesito el oxígeno del aire, por eso necesito introducirlo. Solo que muchas veces, no siempre, el aire está más frío que el interior de nuestro organismo, ¿sí? Por eso, necesito calentar. ¿Alguna vez han estado yo creo que sí, en alguna situación en donde está muy baja la temperatura, en invierno, por ejemplo, o en algunas poblaciones, no sé dónde estén ustedes, donde baja mucho la temperatura, metes el aire, uy, te duele hasta el pecho, porque el aire está muy frío y altera la mucosa de todo el tracto. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, entra el aire y yo empiezo a chocar aquí. Empieza a rebotar aquí el aire. Y eso genera su calor, genera que lo caliente. Y recuerden, el calor es movimiento de partículas. Si más la muevo, más calor genera, ¿sí? Entonces, para eso tengo estos cornetillos aquí. Choco, choco, choco. Y entonces ya cuando llego aquí, ya va un poquito más elevada la temperatura. Y la otra cosa que es importante para esto es que tengo aquí una cosa que se llama mucosa olfatoria, ya les había contado, está en el techo. El aire, entre todas las partículas, gases y lo que sea, trae moléculas, se llaman odoríferas. Moléculas que bioquímicamente, que químicamente se pegan a receptores, ¿sí? Y las prenden para que nosotros sepamos, huele a rosas, huele a perfumes, huele a sopa de ajo, huele a rayos. ¿Ustedes quieren?
Por eso el aire también entra, pega en el techo, para asegurar que las moléculas prendan aquí a los receptores, atraviesen esta zona, ahorita les pongo el dibujito, y lleguen a mi sistema nervioso para yo sensar lo que quiero, ¿sabes? Lo que estoy percibiendo a través de estas moléculas. ¿Sí? De hecho, estas moléculas, bueno, ahorita les pongo el dibujo y les cuento eso, ¿vale? Déjenme terminar con este. Y esto es una cosita que se llama orificio, apertura, canal de la trompa de Eustaquio. Aquí hay un orificio que me va a conectar con el oído, que también está forrado de mucosa. ¿Sí? ¿Sale? Y eso en fisiología se ve, para manejar presiones. Para manejar, cuando se nos tapan los oídos, cuando se nos mete aire, cuando queremos hacer resonancia. Por eso a veces se te tapan los oídos y bostezas, pues lo que haces es meter aire. A veces inhalas mucho o mascas un chicle para que se te tape el oído. Esta trompita que ahorita les cuento también, me permite meter aire al oxígeno, a la cavidad auditiva desde aquí, ahora sí que desde adentro hacia afuera, para empujar y generar presión. Pasa mucho cuando vas en carretera y dices, se me taparon los oídos. Pues no es que se te hayan tapado, se te volteó la membrana. Ahorita te cuento con el otro dibujito. Esta zona es importante porque conecto con mi cavidad auditiva, mi conducto auditivo. ¿Sí? Esta mucosa la tengo que mantener estable porque se continúa hacia el oído. Si se enferman, cuando se enferman, algunos pacientes se enferman de gripa, a veces se les contamina con el oído. O al revés, se enferman del oído, infecciones del oído, que contaminan y les da fluido nasal, ¿no? Entonces, por este conducto, pero me sirve para otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la cavidad nasal. Toda esta estructura es la cavidad nasal. Está recubierta de mucosa nasal. Hay quien le llama respiratoria. Y esta no le quiero llamar mucho así porque ahorita vamos a ver cómo está constituida. Recordemos que tenemos nuestra mucosa. Y, bueno, mejor lo voy a poner en otro viejito, vean, donde vienen ya los temas, ¿no? Esto es para que recordemos cómo nuestros tejidos siempre van a estar en capas. ¿Sí? Nuestros tejidos, histológicamente hablando, tengo estratos. Estratos significa que va por capas, ya lo habíamos visto, ¿no? Mucosa respiratoria. Algo importante que les quiero recordar aquí, que también les conté acá, fíjense, está pegado al hueso. Por lo tanto, muchas veces solo tengo mucosa y submucosa. Lo mismo sucede aquí. ¿Sí? Tengo mucosa y submucosa. No tengo como en el digestivo, muscular y adventicia, porque no rozo con nada. Estoy pegado al hueso. Aquí pasa lo mismo que en el digestivo en las primeras zonas. La mucosa está pegada al hueso y entonces eso, pues, digamos que me ahorra tejidos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es lo que sucede. ¿Genero qué? Ya lo habíamos platicado, ¿no? La mucosa respiratoria tiene un epitelio que tiene sus características. Esto, como dije aquí, está en la cavidad nasal. Por eso les cuento la cavidad nasal. ¿Sí? Que tenga un epitelio. ¿Qué es el epitelio? El tejido de superficie. El tejido de superficie. Entonces, ya sé cuál es el que está pegado a la cavidad. ¿Sí? Es este. Entonces mi cavidad nasal tiene un epitelio. ¿Cuál es? Pseudoestratificado. ¿Cuál es el pseudoestratificado? Ya me lo sé. Cilíndrico, y aquí lo veo. Cilíndrico. Ciliado, ya lo sé. Con células caliciformes. Esto no lo sé porque no se los he contado. ¿Qué significa células caliciformes? Pues porque tienen forma de cáliz. Todos aquellos que son religiosos y van a misa o van a alguna ceremonia saben que el cáliz es como una copa. ¿Sí? Entonces, aquí tengo células que se forman como copa y eso es porque está pseudoestratificado. ¿Recuerdan lo pseudoestratificado? Pues significa que están encimadas unas sobre otras, ¿sí?
¿sale? Que no tienen un orden específico, recuerden. Pues ven esta bola, aquí, de repente se adelgaza, como las copas de los sacerdotes cuando hacen ciertas cositas, ¿no? Entonces, por eso dice caliciformes, células caliciformes. ¿Sale? Pues ya lo sé, ya sé que es la membrana basal. ¿Se acuerdan de la membrana basal? Es tejido, no es cierto, el líquido es estructura matriz, no es tejido ni líquido, es una matriz extracelular. Las células producen eso, ya también lo vimos. ¿Sí? La lámina propia de tejido conectivo, ¿sale? Glándulas seromucosas, sistema vascular. ¿Quién me sostiene al tejido? Pregunta de examen. ¿Quién nos sostiene al tejido? La lámina propia. ¿Sí? Porque utilizo células conectivas, utilizo las glándulas para dar moco. Aquí también estoy generando moco, recuerden. O si ustedes pueden verse sus naricitas, echarle un ojo hacia adentro, pues van a ver que está húmedo, ¿sí? Generando moco para que lubrique. ¿Por qué? El aire cuando entra, y a lo mejor alguna vez han ido a una zona desértica, un lugar donde hace mucho viento, ¿eh? Una cosa es el viento y otra cosa es el aire. Hace mucho viento, ¿sí? Se le secan los ojos, se le secan la nariz, se le seca la boca. Si ustedes ventilan con la boca cuando tienen tapada la nariz, empiezan a hacer, pero con la boca, ¿sí? Se les seca. El aire cuando entra, ¿sí? Cuando entra porque estoy ventilando, secan las mucosas, ¿sí? Solo contacto. Por eso necesito muchas glándulas seromucosas. Cero significa suero, ¿sí? Y mucosas, pues estoy generando proteínas, ya les dije, como la mucina, que forma el moco, es el principal componente del moco, la mucina. Fácil, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué? Pues para tener lubricada esta parte de la cavidad, ¿sí? Para la entrada del aire y que no me seque, para la salida de cosas que vienen desde abajo, desde el tracto ventilatorio inferior, ¿sí? Desde abajo me van a subir cosas, necesito que reparen. Entonces los moquitos están muy secos, cuando tienen tos seca, cuando se enfermaron, pues necesito lubricar para que resbalen, salgan, y también para que no me lesionen. ¿Sí? Un moquito duro, seco, se rasga la mucosa, entonces pues eso genera sangrados y eso se complica más porque, pues así como los alimentos que consumimos a través de la cavidad oral, pues el aire también está contaminado, tiene sus bichos flotando por allí, ¿sí? Vean ahorita con el COVID, ¿no? Cuidado, usa tu cubrebocas porque si no se te mete el bicho y entonces te contamina, ¿sale? Entonces a los más grandecillos les utilizo estas mucosas para que yo pueda tener esta cavidad muy húmeda. ¿Sí? Y el sistema vascular que ya habíamos platicado, ¿sale? Vasos sanguíneos que me llevan alimento a esta zona basal y estamos creciendo y creciendo. ¿Sí? ¿Sale? Periósteo, ¿qué es el periósteo? Todo hueso. Hueso, ¿lo ven? Un huesito. Voy a poner este ejemplo. Es el hueso, la zona ósea, almacenamiento de calcio. En una capa externa, si ven aquí las líneas, en una capa externa. Esta capa externa que rodea el hueso se llama periósteo. Peri de alrededor, óseo del hueso. Entonces, la lámina propia está apoyada sobre el periósteo. ¿Sí? Vean cómo ya me sé muchos conceptos de aquí, ya solo les pongo los apellidos y ya entendí cómo está esta mucosa. ¿Vale? Tiene sus células características, ¿vale? Pero son diferentes a lo que es la cavidad oral, ¿no? Ya habíamos visto otro tipo de criterios. ¿Sí? Y aquí tiene cilios, eso es importante, compañeros, los cilios. ¿Por qué? Pues porque suena, sirve como lo que les comentaba de las manos en los conciertos cuando ahorita me el tubo digestivo tiene otro sistema para eliminar cosas. Aquí lo que quiero es que salgan, que salgan, que salgan. Repito, no tengo orificio de salida por debajo. Tengo que regresarme. Entonces tengo aquí
cilios que empujan hacia afuera, y cilios que van a aventar todo lo que no me sirve hacia afuera. Por eso tengo esta mucosa en su epitelio lleno de cilios. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, el moco que produzco aquí, fíjense, hay 3 tipos de moco aquí. El moco que produzco en la cavidad nasal, el moco que viene de acá abajo, que ahorita vamos a ver cómo se produce, que viene de vías aéreas inferiores, y el moco que produce la mucosa nerviosa. ¿Sí? Entonces, este moco, el primero que vemos, lo forma ¿quién? Las glándulas mucosas, ¿de quién? De de nuestra mucosa de la cavidad nasal. Punto. ¿Sí? Ya entendimos esto. Súper bien. ¿Qué pasa? Fíjense, reconozcamos, esto es el hueso, este es un dibujo, realmente es dibujo muy sencillito, pero muy explicativo también. ¿Sí? Algunos le llaman mucosa olfatoria, otros le llaman mucosa epitelio olfatorio, otros le llaman... ¿Vale? ¿Qué significa? Aquí está nuestro hueso, este es el hueso. ¿Sí? ¿Cuál es el hueso que veo? Ahí bonito. ¿Sí? Recuerden. ¿Sí? Hueso. Este es el frontal, me da la frente. Hay un seno. ¿Qué es un seno? Es un orificio. Un seno es un orificio, un hueco. Esto me sirve para que todos ustedes en sus cráneos tienen orificios así, huecos dentro de los huecos, para que no pese tanto la cabeza, para que no se les vaya de lado, hacia atrás o hacia adelante, a menos que estén dormidos. ¿Sí? Pues por eso tengo ahí esta situación. Este hueso es el etmoides. El etmoides se caracteriza porque tiene orificios. ¿Los ven? Orificios. Es el hueso y en medio hay orificios. Por eso le llamo lámina porque es una planicie, véanlo, es una planicie. Cribosa porque tiene agujeros, criba significa coladera. ¿Sí? Donde vean criba, creo que ya se va a acabar el tiempo. Criba significa coladera. ¿Sí? Se ve Tiene una todavía, cola. ¿Vale? ya no se ve la presentación. Ya la quité Ah, porque ya se va a acabar el tiempo. Ahorita la pongo otra vez. ¿Sale? Ya me queda menos de un minuto. Me salgo y regreso, ¿va? Sí, profe. Sí, Va. profe.
Entonces, el hueso tiene muchos agujeritos, ¿vale? Tiene muchos agujeritos y por eso les dicen criba. Criba es una coladera, todo el mundo tiene una coladera en casa, ¿no? Entonces, vean esa coladera e imaginémonos lo que tenemos en el hueso. Una serie de agujeros para que nuestras células atraviesen hasta el sistema nervioso y por eso podamos recibir, percibir y conocer los olores, ¿sí? Entonces, y a eso le llamo lámina cribosa del etmoides. Ahorita pongo la presentación, ¿no? Luego llegan medio tarde y entonces, pues, a eso le llamo lámina cribosa del etmoides. En esa zona tengo lo que llamo mucosa olfatoria, ¿sí? Ahí diferenciamos la mucosa respiratoria o nasal, mejor dicho nasal para que no nos olvidemos, está en la cavidad nasal y es toda la mucosa que nos rodea la cavidad. La mucosa olfatoria, y se llama olfatoria porque pertenece al olfato, solo está sobre la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Solo está sobre esa lámina, ¿vale? Entonces vamos a verla. Y esa mucosa es diferente a la que les mostré de la respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mucosa olfatoria, pues la respiratoria es esta, ¿sí? Es este dibujito. Vean cómo es diferente. En este caso, esto solo lo tengo en el techo de la cavidad nasal, por eso les puse el otro dibujito. Aquí no la veo porque no la describen cavidad nasal, pero en esta zona, este es el hueso y este es el que tiene agujeritos. La criba, la coladera, solo esta zona. En esta zona está la mucosa olfatoria, que ahorita les describo. Todo lo demás está forrado de estas capas, la mucosa respiratoria, ¿sí? Entonces, igual, aquí debería ser mucosa ventilatoria, ¿no? Entonces, para que no nos perdamos, la mucosa respiratoria me permite forrar toda la cavidad nasal, pero pertenece a lo que a la entrada y salida de aire. La mucosa olfatoria me sirve para eso. ¿Sí? Entonces vean cómo los olores, estas se llaman sustancias odoríferas, se pegan aquí. Vean, tengo otro epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Pues la superficie, ya lo sabemos, ¿no? La superficie que está lleno de muchas neuronas. Estas estructuras negras son las neuronas. Y así como teníamos en el botón gustativo las células, ¿sí? Los receptores gustativos, aquí tengo una mucosa olfatoria que tiene células o neuronas olfatorias, receptoras de estos. ¿Sí? Vamos a describirlo un poquito más. Otra vez, vean esto. Esta cosita como un tiburcio, como un tiburón, está dentro de la cavidad craneal. Aquí adentro es el cráneo. Este es su frente de ustedes. ¿Sí? Aquí está su nariz. Ustedes se tocan ahí, su nariz, donde termina o inicia su nariz. Aquí atrásito, a 1 centímetro, está su bulbo olfatorio. Se llama bulbo. ¿Sí? No sé, bueno, ustedes no conocieron los bulbos de las televisiones, pero los bulbos son como los focos. Tienen una base delgadita y una bola arriba. ¿Sí? Esto anatómicamente está hecho de, bueno, está formado así, por eso le llaman bulbo olfatorio, una bola con una base. Vean un foco y eso es eso. ¿Sí? Un bulbo es como un foco, ¿vale? Se le llama olfatorio porque recibe a los nervios olfatorios. Todo esto está lleno de neuronas, que son las células nerviosas. Y eso hace que, ¿qué? Que lleve la información. ¿Cuál información de estas moléculas no entran?
solo se pegan aquí, y prenden a las neuronas, prenden a las células. Todos los olores que ustedes reciben, por eso les decía, el aire entra por aquí, pega aquí y prende a estas células que son las neuronas, ¿sí? Aquí está dibujado, ¿vale? Los cilios de las neuronas, ¿vale? El epitelio olfatorio. ¿Sí? Y lleva la información acá al bulo, que parece una ballena, ¿no? De rato parece un tiburcio, aquí parece una ballena. Al bulbo, ¿por qué? Ya me salí de la sesión. No, pero hubo un momento en el que se dejó de escuchar, profe. Como Ah, 10 pues segundos. oye, sí, avísenme por favor si no me escuchan porque no sé en sus casas, pero mi internet está muy extraño. A ver, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde los dejé o dónde me dejaron? ¿Esto del bulbo ya lo entendimos? Sí, Bueno, Después lo de que repito dijo rápidamente. lo del bulbo, que era como un foco, ahí se perdió. Ahí, ajá. Ok, me regreso tantito. Entonces, son diapositivas muy parecidas. El bulbo es un foco amplio, delgado, que recoge la información de las neuronas que están sobre el epitelio olfatorio. Ya sé cuál es el epitelio, el de superficie. Está el hueso, aquí están los hoyos de la lámina, aquí está el epitelio que me da la cavidad, ya entendí el epitelio. Pero es olfatorio porque tiene células receptoras, como lo vemos aquí, receptoras olfatorias. ¿De quién? De las sustancias que yo estoy oliendo. Cuando meto aire, estas sustancias vienen del aire y se pegan aquí. ¿Sí? Y entonces solo prenden a estas células, a los receptores olfatorios. Así como tengo receptores gustativos, tengo receptores olfatorios. Y estos están metidos en un grupo de células que juntos se llama mucosa olfatoria. Si se acuerdan, hay unas células de soporte en el otro, en el gustativo también. ¿Para qué? Pues para sostener estas neuroncitas y vean, nada más tienen un tracto aquí bien chiquitito. Se meten por las rejillas de la coladera. Pedacito chiquitito. ¿Qué sucede? Pues tengo que darles células de soporte que me ayuden a sostener todo este tejido. Hay células basales que me ayudan a que se reproduzcan. Y hay células productoras de mocos. ¿Se acuerdan? Les dije, hay 3 mocos. El primero, bueno, no importa el orden, el primero lo produce Cavidad nasal. la mucosa de la cavidad nasal, así es. Este moco se produce aquí local, estas células productoras de moco que están aquí son diferentes a las de soporte. Fíjense, las basales me sirven como todas células basales, se dedican a puro multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse para darme más de estas células, como las otras que hemos visto. Las células de soporte están ahí para agarrar, como su nombre lo dice, para sostener. Y las células que forman moco me sirven para secretar este moco. Pero fíjense bien, este moco no es el que se va a ir a la cavidad o va a limpiar o va a secar. Les dije que aquí, que estas moleculitas se pegan aquí. Si yo las dejara ahí, se quedan un rato. Entonces, secreto moco para limpiar esto y pueda percibir el siguiente olor. Este moco local del epitelio me sirve para limpiar
a estas celulitas, para que yo pueda volver a oler al siguiente y al siguiente vez que esté ventilando, que esté metiendo el visito. ¿Sí? Entonces, por eso es este moco muy local. Solo lo producen estas células del epitelio. Entonces, vean cómo tengo cuatro células. ¿Sí? Aquí no está la basal, pero son caricaturas, ¿no? Basal, de soporte, la célula olfatoria, que es el receptor olfatorio. Recuerden, la célula o receptor olfatorio es la que verdaderamente me sensa, así como el receptor o célula gustativa es la que me detecta el sabor. En este caso es el olor. Y fíjense que eso es muy interesante porque las dos trabajan juntos. Cuando ustedes comen, meten sustancias químicas, lógicamente por los alimentos, y entonces sienten sabores. Pero muchas de estas sustancias se van en el olfato. A muchos no sé si acostumbren oler su comida antes de. Pues estás en tu cuarto haciendo tu tarea, estudiando, y ya tu mamá está guisando, tu abuelita está guisando, y te llegan las moléculas acá. Y ya te empieza a dar hambre. Aunque no tenías, te empieza a dar hambre. Entonces, estas células detectan esos olores del alimento y te ayudan a que los alimentos te sepan más. De hecho, si recuerdan, el gusto solo detectaba 4 sabores. 4 sabores. Salado, amargo, ácido y dulce. Estas celulitas chiquititas, de 1 centímetro, detectan más de 2000 combinaciones diferentes. ¿Y qué creen? Es expandible. Pueden detectar mucho más, no solo alimentos, todo lo que ustedes quieran. Hay personas que desarrollan tanto el olfato. Bueno, los ejemplos más claros que seguramente conocen son las personas que catan los vinos, que prueban los vinos, que prueban las comidas, y para saber cómo están compuestos los vinos y añejos y cosas así. Los químicos en los laboratorios también tienen un olfato muy poderoso, lo educan y saben hacer estas cosas. Nuestras mamás, nuestras abuelitas detectan mucho esto, las personas que están muy metidas en la cocina. ¿Sí? Entonces saben, esto tiene esto. Los señores de los perfumes, ¿sí? No leyeron el libro del perfume o vieron la película. Este chico desarrolló mucho esto. Ustedes pueden hacerlo, pero pues, el problema es que a veces no lo entrenamos. Entonces, podemos detectar, hay personas que detectan por el puro olor si un alimento está descompuesto o no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el olfato es muy poderoso, más poderoso incluso que el gusto y más poderoso incluso que la vista. Y por eso algunos animalitos que llamamos inferiores, pues ya no necesitan los ojos, con la pura olfato saben a dónde irse y a dónde no irse. ¿Sí? Entonces, nosotros nos hemos basado mucho en la vista. Pero bueno, entonces, y vean, es muy sencillo esto, ¿no? Muy sencillo, me refiero estructuralmente. 4 celulitas que me trabajan aquí. ¿Sale? Y luego, por ejemplo, cuando se enferman de gripa y el moco, el tercer moco del que no he hablado y que al rato les hablo, y están sacando mocos y mocos y mocos y mocos porque están enfermos de gripa, pues todo esto tapa esto. Todo esto se llena del tercer moco que viene de aquí abajo. Y entonces cuando te llega el olfato, pues ya no puedes percibir olores. Por eso cuando te enfermas de gripa muy fuerte, no percibes olores. Está todo esto lleno de moco, pues no llegan. Tienes una barrera mucho más grande. ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre los diferentes tipos de. ¿Sí? A veces algunas personas que hacen esto de percibir, se suenan la nariz, se sacan todo el moco, se limpian todo eso, para que sus fibras, sus cilios queden libres y entonces ya puedan aspirar, ¿no? Puedan aspirar cosas. ¿Sí? Entonces, esta es la mucosa olfatoria. Pues en la cavidad nasal tengo 2 mucosas, recuerden, la respiratoria y la olfatoria. Una es neural, sensitiva, para detectar aromas, olores, y otra es para el sistema ventilatorio, para calentar el aire, para sacar sustancias no gratas a mi organismo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces son los 2 tipos que tengo en la mucosa olfatoria. Esta es la trompa auditiva que les decía hace ratito, que me conecta con el sistema auditivo, ¿sí? La trompa de Eustaquio, la trompa que les dice aquí está el orificio y se va para acá.
Nomás quería contar, esta no vamos a ser tan detallada. Aquí es el sistema, se divide el conducto en tres, el externo, el medio y el interno, donde escucho a través de esta cosa que se llama caracol, donde mantengo el equilibrio a través de esta cosita que se llama conductos semicirculares. ¿Sí? Por eso cuando se les tapan los oídos se sienten mareados porque esta cosita no les llega la información y por eso no se pueden mantener en equilibrio. Lógicamente, si eso está tapado, pues no escuchan, ¿no? Pues son las dos zonas que... Este es oído interno. El oído externo es donde tenemos los vellitos, el cerumen, esto que nos tapa, ¿no? Que podemos ver casi a simple vista, ¿vale? Y el oído medio es donde están los huesecillos que transmiten el sonido del externo al interno para que podamos percibir que estamos escuchando, ¿sí? Pero este canal, esta trompita, este conducto me relaciona con la cavidad nasal, ¿sí? Esta es la membrana timpánica, es como un tamborcito. Cuando llega un sonido, toca, ¿sí? Y de acuerdo a la intensidad del sonido, bueno, pues es lo que va a vibrar esto. A veces se voltea hacia adentro y es cuando decimos se me tapó el oído, no, se te invirtió la membrana. Metes aire desde tu boquita, por eso bostezas, por eso metes mucho así como que aire, por eso hay quien fuma, se habla con un cigarro, pues está metiendo aire, entonces inviertes y es cuando suena, ¡poc! Porque regresas tu membrana a un estado basal, ¿sale? Ok, entonces les quería comentar esto porque esto está muy relacionado con la cavidad nasal, con el oído, ¿sale? Y eso es lo que tenemos aquí, nuestra entrada de la trompa, ¿sale? Otra vez la faringe, esa ya no nos vamos a detener, ya la conocemos, ya vimos su epitelio, ya vimos muchas cosas, sus músculos y todo eso, ¿sí? Cavidad nasal otra vez, ya la reconozco, cavidad oral, ya la reconozco, faringe, ¿sí? Faringe, vean, aquí tengo los agujeritos de la lámina ligosa, aquí ya no se ve el bulbo, pero bueno, una cosita, vean, esto es para que también se den cuenta, su nariz, ¿sí? Es como 3 de estas mucosas, para que se den una idea del tamaño. Estas cosas son poderosísimas, ¿no? Y son chiquititas, chiquititas, chiquititas. ¿Sale? Y vean todo el poder que nos dan en nosotros. Las personas que inhalan drogas, por ejemplo, pues vean cómo les dan el golpe así durísimo. ¡Fum! Cocaína la metes y pues para que le dé a la mucosa y prenda los nervios y por eso tan rápido te da el efecto. El problema es que destruyes tu mucosa y ya después pues no puedes usarla para otras cosas, ¿no? Entonces de aquí me voy, cavidad nasal, faringe. Entramos a la laringe. Bueno, esto es lo que ya les dije la otra vez, esto también, también, el anillo, recuerden, el anillo de Van Leyer, que también me cubría las 3 zonas, porque por los 2 cavidades puede entrar un bicho, ¿vale? Y entonces llego a la tercera zona. ¿Cuál es la tercera zona de la superior? ¿Sí? ¿Cuál es? La laringe. Incluso ustedes la pueden tocar en su cuello, ¿sí? La parte superior frontal de su cuello. Ahí está. ¿Mm? Y entonces vamos a ver que también tiene una mucosa, ¿sí? Esto, en relación a este dibujito, vean, les había contado, la laringofaringe. ¿Por qué? Pues aquí le llama hipofaringe, ¿no? Viene el conducto y se bifurca en 2, esófago y laringe, vía digestiva, vía ventilatoria. Aquí ya me empieza a cambiar el tejido hacia un exclusivo tejido ventilatorio, ¿sale? Y la entrada es esta estructura que se denomina epiglotis, que igual que el paladar blando, sube y baja dependiendo de si va a entrar aire o si va a entrar alimento, ¿sale? Entonces, ya le hago un acercamiento. Aquí está la base o la raíz de la lengua, ¿se acuerdan? Les puse una foto donde teníamos una B, la B lingual, formada por papilas, y hacia adentro, hacia el fondo, estaba la raíz. Esta es la raíz
de la lengua, abajito de la raíz, aquí tengo a la epiglotis. Por eso los anestesiólogos pueden meter su aparato aquí, su laringoscopio, para sostener la epiglotis y entonces ver este agujero y poder meter un tubo para que el paciente pueda ventilar y no pueda hacerlo normal o de alguna manera voluntariamente, ¿no? ¿Sale? Pacientes inconscientes o etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Profe, se volvió a ir. ¿Ya me salí? Sí, se dejó de escuchar, profe, le avisé, pero yo creo que no escuchó, lógicamente. Ya me están escuchando. Oí que me dijeron que me volví a dejar de escuchar. Sí, ya se escucha otra vez. Ok, ¿desde dónde? Ya no se perdieron, o me perdí. Nos estaba explicando del orificio. Ok, entonces, oímos lo de la raíz de la lengua. Abajo tengo la epiglotis. Esta sube y baja. ¿Sí? Creo que aquí les puse un dibujito también. ¿Sí? ¿Sí? Epiglotis. ¿La ven? Sube y baja. ¿Sale? Hay dos razones, ahorita les cuento, las que sube y baja. ¿Sí? Este es la epiglotis. Les contaba que los anestesiólogos meten un laringoscopio, es una especie de palanquita para jalar todo esto e introducir un tubo laringio se llama, hacia esta zona. ¿Sí? Si yo lo veo desde arriba, este es un corte así, corte aquí, veo la epiglotis, como esta zona es la epiglotis, y veo este orificio. El orificio que me va a conectar hacia la tráquea, como les puse en la primera caricatura, hacia la tráquea. Pero aquí les quiero marcar esto porque aquí tengo algo muy interesante y les decía, hay dos cosas que también trabajan a este nivel, son las cuerdas bucales. Y a través de estas cuerdas bucales, que es un tipo de tejido sólido y semisólido, por eso le llamo cuerdas bucales verdaderas y cuerdas bucales falsas o bucales falsas. La modificación en la apertura de estas cuerdas me permite generar sonido, ¿sí? Me permite generar una voz, por ejemplo, cuando cantan, cuando recitan una poesía, y ven que le dan entonaciones. Eso junto con la lengua pues me ayuda mucho a dar los diferentes tonos de voz. ¿Sí? Entonces, esta es la entrada a la verdadera vía ventilatoria. La de arriba es como que sirve para otra cosa también, ¿no? Entonces, entrada y salida, ¿sí? Y entonces aquí el tejido empieza a cambiar hacia un verdadero tejido ventilatorio, ¿sí? Tengo la epiglotis, tengo las cuerdas bucales verdaderas, esto abre y cierra, y cuando ustedes producen voz, todos, cuando el aire sale, cuando el aire entra no producimos voz, es cuando sale. De hecho, por eso queremos que salga y la voz se produzca hacia afuera. Cuando expiro es cuando genera. Por eso este tejido tiene esta estructura, ¿sí? Por eso ustedes pueden hablar solo cuando no están comiendo. Y comes y hablas, pues es el riesgo de que el alimento se te vaya aquí. Ay, se me fue de lado, se me fue chueco, así porque el alimento entró para acá. O la saliva, a veces cualquier partícula y empiezas a toser. ¿Por qué? Porque la tos te defiende de que el aire esté limpio, ¿no? Y no esté alterado. ¿Sí?
Entonces, esta zona me cubre para cuando el alimento viene hacia acá. La cierro, degluto y me voy al esófago. La abro, cierro la cavidad oral con el paladar blando y entonces el aire entra. El aire entra. Cuando genero voz, el aire sale y se va hacia la cavidad oral para generar voz. Para generar ventilación se va a la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, son las diferencias. Vean, esta es la foto de esto. ¿Sí? La foto de esto. ¿Qué tengo aquí? Epiglotis, cuerdas bucales verdaderas, falsas, el orificio que es la tráquea, ¿sí? Hacia adentro, ahorita vamos a ver la tráquea, cartílagos. ¿Qué son los cartílagos? Todo el mundo ha comido cartílagos en el pollo, la carne, unas cositas, ¿no? Entonces todo el mundo ha comido cartílagos. ¿Qué son estas estructuras que no son propiamente huesos, pero que me dan mucho soporte? Y si fueran huesos, a veces sería muy difícil moverlos, ¿vale? Por eso utilizo cartílagos para dar soporte más grande que el tejido, ¿sí? Pero sin interferir tanto como un hueso que estaría un poquito más sólido, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso esto está rodeado de cartílagos. Vean, esta es la epiglotis, ¿sí? Parte de la epiglotis. Tengo mucosa, ¿sí? Mucosa escamosa. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan de la escamosa? ¿Vale? Tiene escamitas, porque está entrando y saliendo aire, está entrando y saliendo, bueno, voy a decir así, pero no entre sino generamos la voz, ¿sí? Está entrando y saliendo partículas a través del polvo, del aire y todo eso. Glándulas serosas que me permiten que producir moquito, mucosas, recuerdan cero, mucosas, moco para todos estos rivales. Si vemos esta imagen, pues todo está mojado, todo está húmedo, ¿sí? Este aire no viene del agua que me tomo, este aire viene de las células que aquí están produciendo moco, que están produciendo suero, y por eso algunas les llamamos glándulas serosas, ¿sí? El moco está hecho de una proteína que se había contado hace rato, que básicamente es ¿qué? Mucina, ¿sí? Mucina. A veces necesito más suero, significa que tengo líquido con electrolitos sin tanta proteína. Eso sucede. Y por eso aquí tengo glándulas serosas. ¿Sí? Cartílago elástico que les decía, este cartílago elástico para mejorar el movimiento en una zona tan importante como es la de entrada y salida de aire. Obviamente si nos ahorcan, por ejemplo, si tenemos ahí una obstrucción, pues es más fácil mover el cartílago, que de alguna manera es más desplazable que el hueso. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, tengo también músculo, ya vean que empiezo a formar un tubo, ¿vale? Un tubo, ¿por qué? Y ahora sí voy a la vía ventilatoria, que tiene sus características con sus capitas. Voy a generar un tubo que me permita entrar meter o sacar cosas. Que me permite también modificar el diámetro de este orificio, lo vamos a ver más abajito, porque necesito igual seguir calentando el aire lo vimos que lo calentábamos arriba en la cavidad nasal, pero conforme voy bajando, pues también lo voy calentando. Eso dependerá mucho de la temperatura ambiente, también lo voy calentando. Yo necesito contraer, necesito cerrar, por ejemplo, cuando hay mucho humo, cuando hay mucha contaminación, pues tiendo a cerrar mucho, por eso empiezas a toser, esto se cierra, chocan más las partículas y empiezas a sacarlas. Por eso tosas cuando el aire está muy contaminado, ¿sí? O abrir cuando hace la temperatura ambiente es alta, mucho calor, ¿sí?
¿Por qué? Porque a través de la vía ventilatoria también liberas calor en forma de vapor. Y tampoco conviene que tu organismo interno esté muy elevado de temperatura porque crea problemas. Tengo que liberar calor y una de las formas es a través de la vía ventilatoria. Dilato este tubo, que significa que lo abro y entonces saco aire caliente. ¿Sí? Pues por eso tengo músculo aquí, ya iniciando en esta zona. Ahora, aquí tengo fibras musculares que me ayudan a mover, a levantar esto. Levantar, bajar, levantar, bajar, levantar, bajar. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿para qué? Para yo poder generar la voz y también me permita meter y sacar aire todo el día, toda la noche. ¿Sí? Esta es la generación de la voz. Vean cómo voy saliendo a través de las cuerdas vocales y el flujo de aire a través de la boca. ¿Sale? ¿Ok? Y la devolución, bueno, otro rollo. Vean las partecitas, ¿no? El epiglotis, el cartílago que les decía. Esto es lo que sienten en la parte frontal de su cuello. La famosa manzana de Adán. ¿Qué creen? No es una manzana, es un cartílago. ¿Sí? Es un cartílago que está aquí. Se llama cartílago tiroides. ¿Sí? Ya para que no le sigan mintiendo que es una manzana. No, no es cierto, no es una manzana. Es un cartílago que está aquí. ¿Sale? ¿Ok? Es un poco más prominente en los hombres porque pues, las cuerdas vocales son más grandes y por eso el tipo de voz produce más sonora, más intensa, más dura la voz. Y las cuerdas vocales son un poquito más largas. El cartílago se va más hacia afuera. ¿Sí? Vean, tóquenselo cuando estén hablando como vibra. Atrás están las cuerdas vocales. ¿Sale? Tóquenselo cuando degluten, incluso deglutes hacia el esófago, pero todo esto se mueve, sube. Cuando deglutes sube. ¿Por qué? Pues porque este epiglotis se cierra. Al cerrarse, esto baja y lo de adelante como que sube un poquito. Hagan el experimento y van a ver cómo sube. Y vuelve a bajar, sube y baja, sube y baja. Es una estructura muy interesante. Y le repito, no tengo hueso porque el hueso es demasiado sólido para una cosa tan importante como es la entrada y salida del aire. Tengo que darle cierta flexibilidad, pero también cierta solidez. Por eso utilizo cartílago, para que sea flexible, me permite el paso de cosas, principalmente aire, porque pues, en unos minutos, si no tengo aire, pues todo se muere, ¿no? Y no hagan el experimento con alguien y van a ver de volada, ¿vale? Nada más no le dejen las huellas ahí marcadas. ¿Sí? Entonces, por eso son esta serie de cartílagos que tienen sus nombres específicos. La laringe en realidad es bien cortita, es un pedacito de unos centímetros nada más, pero es un conducto muy importante para la entrada y salida de aire en nuestro sistema ventilatorio. ¿Sí? Y es la que regula que pueda entrar aire o no hacia la vía ventilatoria y sobre todo que la vía digestiva no interfiera en esta entrada o salida de cosas. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, de ahí, quita la laringe, ¿sí? Ya llega un verdadero tubo. ¿Sí? Aunque esto es un tubo, pues tiene unas estructuras un poquito más diversas, ¿no? Tienen alitas, tienen, o sea, una serie de cosas que no nos vamos a detallar, pero a la larga, pues nos sirve como conducto de entrada hacia la vía ventilatoria. Recuerden, la laringe pertenece a vías superiores, inicio con la tráquea y me voy hacia abajo y entonces son vías superiores. Es el tubo más grande que hay en el vía ventilatoria, se llama tráquea, y una de sus características es que tiene cartílagos que son semianillos. Si ustedes han usado un anillo, ¿sí? Pues son circulares y cerrados. Este tiene semianillos, ¿por qué? Porque solo la parte frontal está cubierta de ellos. Pues, lógicamente solo me permite la zona frontal. ¿Y eso es por qué? Pues porque me da la fortaleza otra vez. Si yo le pusiera hueso ahí, ¿sí? Si yo le pusiera hueso ahí, no podría adaptarme a las cosas que les dije que es la inspiración, inspiración. Tengo que tener una estructura que sea flexible. El hueso es muy sólido para este trabajo, ¿vale?
y sin embargo que tenga una estructura que me permita dar solidez a esto. Ese es el tubo principal para entrar a la vía ventilatoria, aquí a los pulmones, ¿no? Vamos a ver todas las divisiones que hay acá. Entonces me permite entrar a la vía principal, a la vía ventilatoria, ¿sale? Entonces la segunda es la tráquea, es un tubo rodeado de anillos, vean. Entonces esto es la tráquea, aquí está la laringe, y semicírculos, aquí les mostraba esto, ¿no? La vía ventilatoria como tubo, los cartílagos que están alrededor, y por eso decimos incompletos, abiertos en la parte posterior, abierto el cartílago, pero no la tráquea. La tráquea, ahorita les digo los tejidos que vamos a tener. Bueno, aquí está, ya sé, un epitelio. ¿Cuál es el epitelio? La capa superficial. La capa superficial. ¿Sí? Ciliado. ¿Por qué? Ya se lo dije. Muchísimos cilios para sacar las cosas, bichos, polvos, lo que sea que haya entrado a través del aire. ¿Sí? Entonces este epitelio ciliado tiene muchísimo moco. Ahorita les voy a poner un poquito más detallado las células que lo componen, ¿no? Estos son tubos, estructuralmente son tubos, pero se van haciendo más delgadito y van perdiendo el cartílago, como vamos viendo aquí, ¿no? Van perdiendo el cartílago, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí en la tráquea el cartílago es así, Vean, aquí inicia, me da toda la vuelta y termina aquí, ¿vale? Por eso decimos que son incompletos. Les decía, un anillo normal rodea todo esto. Este anillo está abierto de aquí. Y aquí hay una capa de músculo liso. Esto es lo que permite abrir y cerrar al menos a este nivel, este conducto. ¿Sí? Entonces vean, primero tengo un epitelio ciliado, una submucosa, donde están ahí combinados. Bueno, aquí también voy a tener mi lámina propia y mi membrana basal. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para producir moco, para dar sostén al epitelio, para generar la verdadera mucosa. Aquí lo único diferente es este tipo de epitelio, ciliado. Productor de moco porque, bueno, no es la célula como tal, sino como ya sabemos, las glándulas mucosas intercaladas entre las células del epitelio para producir moco, que obviamente necesito para, si entra polvo, lo enredo en el moco, lo guardo en el moco, y entonces eso lo puedo sacar a través de los cilios. Hago pelotitas de moco, y entonces los cilios lo van empujando hacia la parte superior, ¿sí? En sentido contrario. Bien, entonces ahí no tengo un orificio de salida, tengo que regresar, ¿sí? Y después tengo una mucosa que solo está en la parte posterior, como que sujetando esta colita, iba a decir, esta patita del cartílago y esta patita del cartílago. Si yo le digo a este músculo que se contraiga, entonces esta zona se cierra. Si yo le pusiera hueso, jamás podría moverlo. Por eso le pongo cartílago, que es flexible. Si no me creen, ¿cómo es el cartílago? Toquen su nariz, ya les decía. La punta de la nariz la pueden mover muy fácilmente porque es cartílago. La parte superior, la que está entre sus dos ojos, a ver, muévanla. No la pueden mover porque es hueso, sólido, ¿sí? La parte del cartílago es sólido, pero hace ratito. Más flexible, perdón, es más flexible y la pueden mover. Eso es lo que hago aquí. Es muy importante que yo pueda abrir o cerrar este conducto, ¿de acuerdo a qué? A las necesidades aire, del aire, del aire, ¿vale? Y entonces alrededor pues ya tengo mi serosa, porque pues esto se está moviendo, está rozando, como ya les expliqué con otras cosas. Entonces la tráquea se caracteriza por tener aros, anillos, semianillos y las capas que les acabo de contar, ¿no? Entonces vean, tráquea. Hasta que llega como calzoncito de superhéroe, ¿sí? ¿Vale? Se llama carina.
Entonces, tengo una serie de, vean, aquí está el cartílago cricoides, si recuerdan, ¿está? Cricoides, aquí está visto por detrás y aquí está visto por delante. ¿Se acuerdan de la manzana que no es manzana? Vean, no es manzana, créanme, no es manzana. Abajito está el cricoides y ahí empieza la tráquea con sus anillos. Ya veo los anillos de cartílago. ¿Sí? Ah, cricoides. La tráquea con sus anillos incompletos. ¿Sí? Y aquí a esto, les digo, calzoncito de superhéroe, ¿no? Batman, Robin, Superman usan estos calzoncillos. ¿Vale? ¿Ok? Esto se llama carina. Cuando llego a este cartílago en forma de calzoncillo, ya sé que está ahí carina. Y entonces se divide en dos. Deja de ser tráquea y se convierte en los bronquios. Bronquios que se llaman principales. ¿Por qué? Pues porque son los que salen del tubo primario, ¿no? Derecho o izquierdo. Así de fácil. Bronquio principal, izquierdo y derecho. ¿Sí? Y de aquí empieza toda la ramificación. ¿Sí? Muchas de estas ramificaciones tienen la misma configuración, con cartílagos incompletos, con conductos que tienen muscular. Esto también se los cuento ahorita porque es importante saber que estos musculares son diferentes a la de acá. Pero lo que les quiero contar con esto es que todo esto, toda esta serie de conductos se va a conectar al final con, con los lóbulos. El pulmón se divide en dos grandes cosas. ¿Sí? La vía ventilatoria se divide en dos grandes cosas. Uno son los conductos, el sistema de conducción, y ahorita regreso a la histología interna. El sistema de conducción, que son esta serie de tubos, así se llaman, conducción porque conducen. ¿Qué conducen? Pues aire. Para eso necesitan huecos en medio. Por eso le llamamos sistema de conducción. Conducen el aire hacia hasta el parénquima. ¿Dónde está el parénquima? En las últimas células que se llaman células alveolares, que al rato, bueno, ya no me da tiempo hoy contarles. ¿Sí? Parénquima está hecho de esas células alveolares. ¿Vale? Células alveolares. ¿Sí? Parénquima es lo que conocemos como el pulmón, por lo que hemos visto en muchas fotografías y los pulmones, sí, eso es el parénquima. Como en el hígado que les enseñé el otro día, el hígado, les dije fueron a la carnicería, ¿no? Ahí está, pero está hecha de celulitas. El parénquima pulmonar también está hecho de celulitas. Entonces se divide en dos. El parénquima es donde está el intercambio gaseoso a través de unas células que componen a los alvéolos, y el sistema de conducción que no hace intercambio, pero conduce el aire. ¿Sí? Y entonces, el parénquima se divide en lóbulos. Igual el hígado se divide en lóbulos, izquierdo y derecho, ¿se acuerdan? Este pulmón, recuerden, tenemos dos pulmones. Ojalá y tuviéramos dos hígados, uno te lo tomas en alcohol y el otro lo dejas para vivir, pero no, nos castigaron con solo uno. Del lado derecho, recuerden el derecho de nuestro paciente, tengo tres lóbulos, superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. Y su sistema de conducción que vamos a estar revisando. ¿Sí? El bronquio principal derecho sale de aquí y luego se va dividiendo. Como ya les dije, esto es como un árbol. Pero a la larga llega un lóbulo superior, a un medio y a un inferior. Del lado izquierdo igual genero mi lóbulo principal. ¿Sí? Lóbulo superior y lóbulo inferior. Esto de língula, una ramificación muy chiquitita, pero lo importante aquí es el lóbulo superior
y el lóbulo inferior. Solo tengo 2 del lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque aquí está atravesado el corazón. Y el corazón se avienta para atrás el pulmón. ¿Y qué hizo el pulmón para adaptarse? Pues se deshizo de un lóbulo, más bien nunca le creció. Y entonces me quedo con el superior y el inferior. ¿De acuerdo? Superior e inferior. Entonces, del lado izquierdo solo hay 2 lóbulos, del lado derecho hay 3. La razón es que aquí está el corazón. ¿De acuerdo? Bueno, ya me salí. No se preocupen, no fueron ustedes, fui yo. Vaya que hay una pregunta, a ver, déjenme ver. Ya nos escucha, profe, hace media hora. Cuando sea así, por favor, díganme, ¿no? Con voz, porque luego tampoco veo los mensajes. Esa fue Por cuando favor. le avisé, profe. ¿Mande? Ese mensaje fue cuando le avisé que se salió. Ah, bueno, gracias. Y alguien de voz, por favor, avísenme. Ya me tengo que ir a otra clase, por favor, lo vamos a dejar aquí. Mañana a las 9 le seguimos. Ni modo, hasta el miércoles hacemos el examen. Acabamos lo de respiratorio mañana y vemos lo de cardio, que repito, cardio es una célula, entonces no hay tanto problema con cardio. ¿Vale? Y ya si adelantamos y el miércoles hacemos lo de ventilatorio. Si quieren y aguantan y tienen resistencia, también es muy fácil. Renal, perdón, dije respiratorio, renal. Pero mañana lo platicamos, ¿va? Sí, Con profe. más calma. No se enojen conmigo, Sí, profe. por favor, ya estamos en la tercera guerra, ya la corregidora se están peleando unos con otros en Querétaro, el virus no se acaba de ir, pues, no, ¿para qué nos peleamos nosotros? ¿No? Vamos a ser felices, ¿ok? Entonces, Sí, profe. Sí, nos profe. vemos. Profe, Mande. una pregunta. ¿Entonces las personas con anosmia no tienen receptores olfativos? Hay muchas causas, ¿sí? A veces nacen sin ellos, no tienen receptores olfatorios. A veces los tienen y los degeneran por alguna patología neural, así como se les degeneran muchas neuronas en otros lados, pues también estos son neuronas, también se les puede degenerar. A veces las degeneramos como les ponía el ejemplo de las drogas, de algunas sustancias, etcétera, etcétera. Y así, o sea, hay muchas causas. Al virus, por ejemplo, que les decía de COVID, una de las características es que le pega a las neuronas y especialmente a las del olfato. Hay bichos que me las destruyen. Entonces, un traumatismo, por ejemplo, te pegas en la nariz, chocas, te pegas en la nariz, te fracturas la nariz, por eso les digo, toquen su nariz en la parte superior entre sus ojos y atrasito a 1 centímetro, ahí está la lámina que les acabo de contar. Si ustedes sufren un trauma, por eso les digo, no se peleen, muchachos, no se peleen. Se rompen la nariz, les rompen la nariz, los boxeadores, por ejemplo, ustedes que se pelean en el metro, en la calle, todo eso, o ustedes no, ustedes son muy ecuánimes. La persona, le puedes fracturar este hueso y pues le rompes todos los nervios, ¿no? Entonces, sí, anosmia, pues tendría que decirte específicamente en un paciente que le pasó, ¿no? Pero pues, hay muchas causas de este tipo, ¿sale? Gracias, profe. Accidentes vasculares, gente que se infarta del cerebro, no le llega la sangre oxigenada a estos nervios, pues falla, ¿no? Entonces, sí hay muchas causas, tendríamos que ver el paciente que le pasó, ¿vale? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bambi, bueno, ahora sí ya me voy. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias.